¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está? Muy bien. Mira, te presento un poco porque la gente que te ve, posiblemente muchos del canal mío de YouTube, no están tan familiarizados con el ajedrez necesariamente. Tal vez incluso hayan visto el título de este video y un poco por curiosidad se hayan acercado. Pero bueno, vos sos Claudia Amura y posiblemente sos, históricamente hablando, la representante femenina más conocida o con más trayectoria en el ajedrez argentino. 5 veces campeona nacional, fuiste la primera gran maestra de toda América, incluso estuviste muy bien posicionado en todo el hemisferio occidental detrás de las ajedrecistas del espacio soviético. Bueno, lo cual de algún modo también denota tu edad, ¿no? Quise hacerlo, pero indirectamente también No, bueno, eso. igual la edad se nota también. Si Bueno, hay algo que tenemos con la cámara es eso, que se ve. y bueno, y venimos dialogando ya hace tiempo, en realidad, ya con este tema de ajedrez y teología, hemos dado un poco de vueltas y ya tenemos incluso un libro Un libro. publicado, un librito publicado, que en realidad fue teniendo algunos retoques sin llegar a ser segundas o terceras ediciones, pero le fuimos agregando, añadiendo cosas. Yo después voy a poner el enlace a ResearchGate o a Academia, desde donde se puede descargar este libro, este ebook, y bueno, en donde hay incluso una partida, dos partidas jugadas y con sus respectivos comentarios, y bueno, como ejercitando esto que ahora vamos a presentar hoy. ¿Mm? Eh, para que se ubique un poco la gente que nos está escuchando, yo ahora voy a presentar muy rápidamente el método que no es que lo hayamos pensado de entrada, sino que es más bien el método que se fue decantando, es decir, el método que vamos teniendo hoy. Ese método es el que nos permite entonces ir como reflexionando juntos estos temas. Yo voy a compartir pantalla aquí. Y después vamos a hacer un poco lo inverso, es decir, vos vas a presentar algunas partidas con tu comentario y vamos a ver cómo podemos hacer dialogar también eso con la fe, con la teología. ¿Mm? Eh, Acá tenemos una sinopsis que muestra en el centro al ajedrez y a los costados filosofía y teología, como posiblemente la gente que nos escuche no necesariamente está tan familiarizada o con el ajedrez o con la filosofía y la teología. Voy a tratar un poco de enmarcar todo esto. En filosofía hay lo que se llama el pensamiento metafísico, que son las cuestiones de fondo que tienen que ver con el ser, y después las cuestiones que tienen que ver con la ética, que se asocian en este caso a las virtudes cardinales. Estoy hablando en el lenguaje más clásico que hay de la filosofía, aristotélico tomista. Eh, Dentro de la metafísica están los trascendentales del ser, el bien, la belleza y la verdad, que tienden a la unidad, ¿sí? O sea, o que se expresan también como unidad, porque ahí son equivalentes. En sí mismos son tres perspectivas diferentes. Una es más bien vinculada con, diríamos, con lo que nos atrae, otro con el esplendor de lo que nos atrae como bueno, y otro la verdad que eso está mostrando, el esplendor de la verdad. Focalizarse en esto es adquirir una perspectiva de sabiduría. Pero esto no es solamente algo teórico, sino que se expresa éticamente en estas virtudes cardinales, que son la de la prudencia, la fortaleza, templanza y la justicia. Hay que leer el cuadro de abajo para arriba, está organizado así. Eh, y hay una correspondencia entre la verdad y la prudencia, porque la prudencia es no solamente evitar problemas, sino principalmente es ubicarse en la objetividad de los acontecimientos, leer bien, ¿eh? Uno después puede ver cómo se aplica esto a la partida, ¿no es cierto? Leer bien, situarse bien. eh, la templanza y la fortaleza que podemos asociar más bien a la belleza, porque la belleza tiene esa tensión entre la templanza y la fortaleza, y después el bien que se asocia a la justicia.
En la otra columna, en la otra columna simétrica, tenemos la teología, y lo que es la metafísica, la filosofía, es la dogmática para la teología. Ahí tenemos los misterios como centrales de la fe. La encarnación, la cruz pascual, es decir, abierta a la resurrección, y Pentecostés. Y también tenemos en el plano práctico, actitudinal, virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y si uno mira el cuadro completo, ve que hay una vinculación entre la prudencia y la fe, que se asocian más bien a la verdad, y la encarnación nos dice que esa verdad o esa palabra se hizo carne. La esperanza, que se asocia a la templanza y a la fortaleza, porque justamente si no hay templanza, hay presunción; si no hay fortaleza, hay finalmente desesperación. O sea, son los dos pecados contra la esperanza. Esto tiene o se asocia a la belleza y a la cruz pascual, es decir, hay una belleza transfigurada en la desfiguración, de acuerdo un poco al misterio cristiano. Y después tenemos la justicia y la caridad, que también se emparentan. La caridad presupone y trasciende la justicia, se asocia la caridad a Pentecostés, a la efusión del Espíritu Santo, y por eso al bien. Y en el fondo también, así como el bien, la belleza y la verdad se unen en la actitud sapiencial, la encarnación, la cruz pascual y Pentecostés se unen en la mística. Así como la sabiduría da unidad, es decir, es la intuición sapiencial, la mística supone el don. También podemos simplificar todo esto y hablar de la filosofía como camino, porque si hay metafísica y virtudes es porque nos pone en camino, nos hace peregrinar, nos hace andar. El santuario se asocia también a la teología, porque justamente estos misterios de fe, en la medida en que los buscamos desde las virtudes teologales, nos hacen sentir que nuestro mundo es santuario, santuario de Dios, y entonces ahora el ajedrez en el medio dialoga con estas cosas. El camino y el santuario se asocian en este peregrinándonos, del ídolo al icono. Y acá es muy interesante, porque vamos a mirar al ajedrez no idolátricamente, de un modo meramente competitivo, sino icónicamente, sacramentalmente. Dice mucho el juego. Y acá hay algunas analogías, tanto pedagógicas como psicológicas, que vale la pena desentrañar. Yo pongo acá las principales, pero después vamos a ir, a medida que vayamos conversando partidas concretas, desmenuzando todo esto. Este es el gran mapa, digamos. Por ejemplo, analogía entre vida y partida. La vida del ajedrez en la partida de la vida. Analogía entre tablero y mundo. En las etapas de la vida y del juego. Uno puede equiparar la juventud con la apertura, la adultez con el medio juego, la madurez con el final de la partida. En el desarrollo, tiempo, espacio y trascendencia se analogarían con movida, tablero y juego. Es decir, las movidas se desarrollan en el tiempo, el tablero es el espacio, y la trascendencia es el aspecto lúdico del juego. El aspecto lúdico del juego evoca la trascendencia. Después, en las vicisitudes del juego, con este clásico análisis que sirve para todos los aspectos sociales: FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muy sugerente para el juego del ajedrez, evidentemente, y también para la vida. Y después táctica y estrategia, que vincula lo concreto con el plan general, el todo en las partes. Éticamente, la opción fundamental, la orientación fundamental de la vida, que se juega en las decisiones concretas. Por eso, en el fondo, el desarrollo del juego es una metáfora del desarrollo de la vida, y así como el juego va transformándose a medida que avanza, también nosotros vamos peregrinándonos, vamos transformándonos, y si nuestra partida está bien jugada, más allá de que venzamos o no, pero si está bien jugada, vamos pasando del ídolo al icono. Es como nuestra vida, cuando la jugamos bien. Jugar bien la vida no quiere decir ser exitoso necesariamente, sino realizar lo fundamental de nuestra humanidad, que es lo fundamental del juego en el caso del ajedrez. Este es el plan general. Ahora
Claudia, vos, te paso la posta ahora, ¿eh? Te paso la posta. Sí, Vamos a qué retomar nervios. esto muchas veces, pero saco esto de acá y para que la gente Me pueda ver. sorprendió que ese cuadro lo hizo tan rápido y tan práctico. Es muy rápido y práctico porque esto es como mi ajedrez, digamos. Entonces yo Sí, puedo jugar, ¿eh? Si alguien medita mucho tiempo, como me decías en el ajedrez, el juego se puede equiparar, pero si jugamos rápido ahí se nota la diferencia. Bueno, este cuadro en realidad supone muchos años de trabajo y de docencia en la Universidad Católica y de libros escritos, la teología del cambio de época, y entonces sí, siempre pero tratando de bueno, vincular la estos temas. vinculación del ajedrez, digo, perdón que la interrupción, pero digo, eh, la vinculación de todo lo teológico con el ajedrez me parece muy impresionante. O sea, es como que ahora que lo iba relatando y en la forma que lo iba contando, porque yo no lo había leído así, me parece como que van encajando las piezas en su lugar. Bueno, por Es ahí como el que un no sabe pequeño ajedrez no tablero lo de entiende ajedrez, mucho. hay que vincular las cosas, Sí, ahí tiene que estar todo conectado, como las piezas del juego, ¿no? No tenés que dejar las nada piezas, colgado, ¿eh? puso No las puede quedar piezas en el nada tablero. colgado. Sí, tal cual, tal Como ese cual. Bueno, final vamos. artístico que me enviaste de Juan Pablo II, es decir, todo tiene que tener una razón de ser. Tal cual. Y esos finales artísticos son los que tienen la parte de la belleza, porque cuando todo encaja, entonces es muy bello, ¿no? Sí. Bueno, entonces tengo la posta y comento un poquito de qué se trata la parte de ajedrez en Ujú. esta primera etapa, porque bueno, la idea es darle una continuidad, pero vamos a comentar un poquito. Yo hice una selección de partidas, así como, si bien no fui campeona del mundo, pero un campeón del mundo que, bueno, casi todos, Alekin, cuando he hecho sus libros, dijo, bueno, yo voy a comentar mis partidas porque es lo que mejor sé hacer. O sea, es como que uno se conoce mucho su juego, por sus vivencias y todo, entonces es mucho mejor comentar las partidas que uno llevó a cabo que por ahí comentar las de otros. Pero, no obstante, me parece que a futuro vamos a hacer eso también, ¿no? Involucrar a otros actores y bueno, entonces yo voy a compartir la pantalla, no sé si se ve todo. Ahora que comparta, voy a ver acá. Mm, vamos para mostrar, ¿se ve bien la Perfecto, pantalla? perfecto. Bueno, y ahí mostrar, bueno, primero contarle a nuestra querida audiencia que tenemos un portal que es Lichess, es un club de ajedrez, donde ahí se suben las partidas y uno puede dar clases, ¿no? Entonces, estas partidas que están, es una selección que hice mías, justamente por esto que comentaba, ¿no? Pero vamos a tratar también de escudriñar la vida de otros ajedrecistas, porque como hemos dicho, la partida es parte de la vida de uno. De hecho, uno emplea muchas horas en la preparación de una partida, en la preparación de un torneo y en la preparación de su año de ajedrez con sus expectativas. Y después, bueno, todo eso se traduce en el desarrollo de una partida. A veces, bueno, cometemos errores y pasan muchas cosas que por ahí no estaban previstas cuando las preparamos. En esta selección de partidas, ¿se ve bien a la izquierda la parte donde están las Sí, partidas? sí, sí, Bueno, sí. yo hice una pequeña selección como para que el padre Gerardo elija, pero como no eligió mucho, eh, la idea no es mostrar ahora todas las partidas, sino comentar un poco cuándo se jugaron, en qué escenario y qué es lo que queremos comentar. En este caso, esta partida es contra el gran maestro Slipak, que es el seleccionador nacional del equipo olímpico. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, más de 35 años. Y su papá iba a ver jugar los torneos con mi papá, nos veía jugar. Bueno, esta partida la jugamos aquí abajo dice, a ver, bueno, apareciendo el comentario de la partida, no sé por qué, pero bueno. Pero fue en el año 95, lo que me acuerdo. Ah, acá está. Eh, un momento, acá está.
Ahí dice, en el año 95 la partida fue tabla, se fue jugada en un Open del Nasdorf. En esa época el gran maestro Nasdorf hacía unos torneos muy interesantes que clasificaban a un magistral. Entonces, bueno, esta partida se juega en un contexto donde yo tenía un bastante buen nivel ajedrecístico, eh, estaba en ascenso y él también estaba en sus mejores épocas. Y bueno, digamos que yo le juego con mucho respeto. Las primeras jugadas es un peón dama, ¿no? El blanco por diferente orden de jugada juega un peón dama y se presenta eh, esta situación que yo en ese momento jugaba la Tarrasch y la semitarrasch. Jugaba este tipo de defensas que son como simétricas, no sé si se llega a entender, ¿no? Que Ujú. son es como que espejitos, como que nos estamos copiando. ¿Por qué? Porque era muy seguro y entonces contra un jugador más fuerte, él tenía bastante ranking más que yo, si lo vemos aquí, yo tenía 2315 y él 2450, casi de gran maestro. Y entonces, bueno, jugaba con mucha prudencia, pero no quiere decir que jugara a tabla, simplemente que trataba de que el otro viniera a ganarme. Bueno, esta partida después, más adelante, yo les comento, nos volvemos a encontrar con Slipak en un torneo que se juega en el año pasado en Buenos Aires. Después de muchos años jugamos, nos volvemos a enfrentar. ¿Qué es lo que yo saco de estas dos partidas? ¿Por qué las comento? Porque, bueno, voy a pasar un poquito las primeras jugadas. Aquí él se queda con el centro y bueno, todo esto es teórico, todo esto se había jugado anteriormente. Entonces, en mi preparación, bueno, yo dije voy a cambiar todas las piezas y llegar a un final para jugar un poco más tranquilo. Y él es un jugador posicional que también está cómodo en este tipo de posiciones. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta partida y la reciente? La diferencia es un poco la mentalidad, ¿no? De uno, cómo uno fue cambiando. Yo en esta época era como que necesitaba aprobación de mis rivales por ahí y por ahí jugaba con mucha más precaución o con en algún caso me pasó, cuando ya esta partida avanza, que ahora vamos a ver un poquito cómo se va desarrollando, aquí fíjense cómo en las primeras jugadas y la apertura, uno no es de que le damos un jaque y ya vamos a tener más puntos, simplemente que la idea de este desarrollo es seguir simplificando piezas, o pierde el enroque o mueve el rey, o tiene que cambiar piezas. Entonces, como que yo ya había planteado llegar a un final, ¿no? Con él. Cambio la partida, la siguiente, con Slipa, se pone muy violenta, es todo lo contrario a esta partida. Digo, pero eso tiene que ver mucho con los cambios de la edad. Así que bueno, él aquí me hace alfil de dos, eh, sigo con la presión con la dama. Dicen que la dama no tiene que salir tan rápido en la apertura, pero como acaba de haber cambio de piezas, entonces se justifica. Entonces aquí tomó y me va a cambiar la dama también. En esa época me cambiaban mucho la dama porque era muy peligrosa, mi juego era muy agresivo y entonces casi todos los ajedrecistas en general sabían que me gustaba atacar y la dama es una pieza esencial para el ataque. Eso es un concepto muy importante a tenerlo en cuenta. Cuando nos toca jugar con jugadores agresivos, evitémosle las piezas de ataque y esa es la dama, ¿no? La fundamental. Entonces, bueno, ¿por qué hago rey E7? Porque acá viene otro concepto muy importante. Como se va a cambiar las damas, y eso es segurísimo porque detrás de la dama blanca está el rey, se va a presentar un final en breve y entonces, como en el final el rey es una pieza de ataque, ese es otro concepto que hay que anotar cuando está llegando el final de la partida, casi como al final de nuestras vidas. El rey, que es una pieza precaria en la primera parte del juego, la tenemos que guardar, enrocar, hacer toda una fortaleza con nuestras piezas. Bueno, ese rey en el final o cuando ya no corre riesgo, por ejemplo, cuando no hay piezas como la dama,
entonces puede quedarse en el centro. Por eso es que yo ya me adelanto al cambio de damas y dejo mi rey en el centro, ¿no? Hubiese sido un error enrocar. Entonces aquí se cambian las damas y él también deja el rey en el centro. Entonces, porque a veces como dogma decimos que hay que enrocar siempre los maestros, y no, no siempre hay que enrocar, simplemente que si la posición del rey corre peligro, sí el enroque es valioso, pero si no, el rey puede permanecer en el centro. Bueno, la torre al centro y él también trae la torre al centro, ¿no? Es muy importante, las torres siempre juegan en las columnas abiertas o semiabiertas. ¿Cuáles son las columnas abiertas? Donde no hay peones, y las semiabiertas donde hay peón de un solo lado, ¿no? En este caso, de las negras y de las blancas. Entonces las torres, como juegan por vertical y horizontal, son piezas que tenemos que siempre poner en las columnas, tratar de las columnas abiertas. Algo muy interesante para los aficionados es que en la séptima línea, en este caso la séptima del negro, es de las para el lado de las blancas es donde está el número 7 justo, pero para las negras la séptima línea es la contraria, ¿no? Donde está el número 2. Bueno, ese es el lugar más importante potenciador para nuestras torres. Siempre que nosotros podamos, tenemos que poner las torres en las columnas o en la séptima fila. ¿Por qué? Y acá viene algo más que el padre seguro lo va a usar para las enseñanzas teológicas, que es que ahí está la base de todo, los peones, la estructura. Yo siempre digo que es el esqueleto, es como los peones, es como los huesitos de nuestro cuerpo. Si no tuviésemos nuestro cuerpo, se caería. Entonces, es toda la estructura lo que sostiene todo. Entonces, si nos quieren debilitar, nos atacan las bases, que son justamente donde nacen los peones. Entonces, generalmente se forman estructuras que son como cadenas de peones con una sola base, que ya lo vamos a ver, y la torre generalmente va a minar esa base, a atacar, y esa base siempre está en la séptima. Así que bueno, esos son conceptos que tenemos que ir a... No sé si el padre quiere agregar algo, preguntar, pero bueno, yo voy a seguir con la partida. Lo veo muy, muy tranquilo. Eh, Caballo C6 es porque el caballo necesita un punto de apoyo y además estoy amenazando al peón de D4. Ahora viene el rey a E6. Esta partida lo que quiero significar es que no tiene absolutamente nada que ver con la otra que jugamos con Slipak, porque es como que yo aquí estaba jugando, no digo a tablas, pero diría que sí, como que con tablas me iba a conformar, pero la otra partida es como que ya a otra edad, ya era como que juegas para sin arriesgar nada, ¿qué pasa si pierdo? Y bueno, una partida muy loca, por eso digo que hay un paralelismo entre estas dos partidas. Y bueno, acá estamos haciendo algo muy importante, completar el desarrollo, sacar el alfil, porque cuando no desarrollamos nuestras piezas, que generalmente es en la apertura, ahora ya estamos más en el medio juego, es como si no las tuviéramos. A mí me gusta hacer comparaciones, sobre todo para los niños, los jóvenes. Y una comparación es como que el ajedrez es un equipo de fútbol. Te dicen que es un juego individual, pero no, es un juego colectivo, porque el negro tiene un equipo, los alfiles, los caballos, las torres, la dama. Entonces, hay que coordinar ese trabajo en equipo y todas las piezas tienen que salir. Y si no sacamos el alfil, es, por ejemplo, como no sacar al número 3 a la cancha. Entonces, van a entrar todos los goles por ese lado. Por eso es muy interesante en ajedrez decir, bueno, yo mis piezas no solo las pongo en marcha, sino que también tengo que buscar un lugar bueno para colocarlas. No las colocamos todas en el mismo sector. Tenemos lugares, por eso vamos a ir aprendiendo qué lugares. Como les dije, las torres a las columnas. Y ahora mi caballo viró, fíjense que salió de B4 y se fue a A4 para sostener al peón de B7 y dejar también para sostener el alfil en C6. Es importante que las piezas estén defendidas. El arte del ajedrez es tratar de que todas nuestras piezas estén coordinadas y que no estén volando, ¿no? Que estén todas defendidas de alguna manera. Así que bueno.
ahí me jugó torre C5 porque él no quiere que yo me afiance con mis piezas. Si logro ya completar el desarrollo, igualo la partida. Acá estaba un poquito inferior todavía porque no había completado el desarrollo. Bueno, me obliga a jugar B6. Esta jugada de torre